Ejercicio de bisección y falsa posición. Movimiento de partículas en plano. Unidad 2. Raíces de ecuaciones. Para el desarrollo de este ejercicio, sugerido en la unidad 2, usaremos el concepto de bisección, posición falsa y el algoritmo creado en posición falsa, para lo cual se recomienda observar los diferentes videos para cada método, publicados en las páginas de ejemplo, donde se da en detalle cómo crear el algoritmo. El enfoque de este ejercicio se centra en el desarrollo y análisis del problema. El ejercicio a trabajar corresponde al movimiento de partículas en el plano. El ejercicio indica que una partícula se encuentra moviendo en el plano con trayectorias descritas por las dos ecuaciones paramétricas, donde x y y son las coordenadas de posición expresadas en centímetros y t se expresa en segundos. Para desarrollar el ejercicio nos enfocamos en el literal A, donde se pide que se demuestre que existe un instante t entre 0 y pi medios, tal que sus coordenadas coinciden. Para simplificar el ejercicio vamos a suponer que existen dos partículas, cada una con su propia trayectoria, de tal manera que primero nos enfocaremos en la primera expresión, describiendo la trayectoria que sigue en un solo eje. Luego incorporaremos la segunda ecuación y veremos cuando estas dos funciones son iguales. Para tener una concepción del ejercicio, se adjuntaba una imagen donde se indica que la línea azul representa la función x de t y la línea naranja representa la función y de t. Se debe de buscar el punto en el tiempo donde los valores de las funciones son iguales, se cruzan. Otra forma de visualizar el ejercicio es si se restan las dos funciones x de t de y de t, se obtiene la línea verde, que es la línea de diferencias. Cuando la distancia entre estas funciones es 0, la función de diferencia nos va a indicar que hubo un choque de partículas, un cruce de coordenadas, que es lo que el problema intenta encontrar. Una forma de visualizar el problema se basa en la construcción del túnel que une Francia con Inglaterra y fue construido debajo del mar, donde las trayectorias de dos excavadoras que partieron en costas diferentes deben encontrarse entre sí para completar el túnel. Para el planteamiento del problema se indica que tenemos dos ecuaciones que bajo el esquema de que existen dos partículas implica que las dos se van a chocar o se van a encontrar sus trayectorias. Planteamos el problema igualando las dos ecuaciones. Decimos que la coordenada de la partícula x debería ser igual a la coordenada de la partícula y. Reemplazando las expresiones en cada lado de la ecuación, obtenemos esta expresión. Para estandarizar la expresión y poder utilizarlas en los algoritmos de búsqueda de raíces, lo que hacemos es dejar uno de los dos lados de la igualdad con el valor de 0, para lo cual se restan las dos ecuaciones. El lado izquierdo de esta expresión es la función f que igualamos a 0 en los métodos de búsqueda de raíces, siendo f ahora la expresión que vamos a aplicar el algoritmo de búsqueda de raíces. ¿Dónde se busca la raíz? En el enunciado se indicaba que había que demostrar que existía una raíz en el intervalo entre 0 y pi medios. Sin embargo, también podemos tener un criterio que nos permita estimar estos valores. Uno de ellos es que la variable independiente es tiempo y podemos considerar que vamos a observar desde que inicie el experimento, es decir, cuando el tiempo sea igual a 0. No tomamos valores negativos porque antes del inicio del experimento no era posible aplicar cada una de las funciones. Se verifica que existe una raíz evaluando la función del planteamiento del problema en cada uno de los extremos. Si se reemplaza 0 para obtener el valor de f de a, encontraremos que el resultado es -1.
Realizando lo mismo para f de b, encontraremos que el resultado es 2. Y al existir un cambio de signo entre los dos valores, vamos a comprobar ahora que hay una raíz. Entonces, para interpretar el ejercicio, vamos a trabajar nuevamente con la computadora. Es la mejor forma de hacerlo, dado que en este momento está disponible. Y empezamos con lo de siempre. Primero que nada, observamos una partícula. No tenemos que observar las dos al mismo tiempo. xt, porque esta depende de t. Vamos a decir que es una función lambda, que la variable que utiliza es t, y es 3 veces numpy.seno de t elevado al cubo menos 1. Simplifiquemos el problema, no metamos todo al mismo tiempo. Pero nos pide que demuestre que existe un instante t entre 0 y pi medios. Entonces digo, bueno, me está pidiendo que observe en el intervalo a entre 0 y b pi medios. Entonces, para el procedimiento, hago los cálculos para mostrar la gráfica. Para mostrar la gráfica, digo que voy a tener los puntos x, y, en la que quiero una cantidad de puntos que se generen por medio del link space entre A y B con una cantidad de muestras. Algo tengo que poner en muestras en principio. Normalmente es suficiente poner 21 muestras. La variable es t en este. Puedo decir que la partícula xi es la función x de t para todos los tiempos ti. Es cuestión de nomenclatura. Entonces, ¿cómo se mueve esa partícula? No es más que una gráfica entre ti y el vector xi. Lo que hacemos es mostrar la gráfica. Es momento de grabar el archivo. Al enviarlo a correr, debemos obtener la gráfica. Entonces, ese es el movimiento de la partícula a través del tiempo. Entonces dice, ¿pasa por cero? Bueno, sí puede ser, porque si esta parte es la línea 0, podría poner la línea 0 de referencia en la gráfica y pongo aquí PLT AXH, eso es Axis Horizontal Line, una línea en la posición 0, y le voy a poner que quiero de color verde. Entonces me preguntan y me dicen, verifique que entre 0 y pi medios, la función cruza por el eje 0. Claro que cruza por 0, pero no necesariamente era el interés de mi problema. O sea, podría tratar de buscar dónde está la raíz y correr el algoritmo de la bisección utilizando solamente estos datos. El problema fue cambiado y actualizado en que ya no me interesa cuando pasa por 0, sino que ahora me interesa cuando se choca con otra partícula. Entonces vienen las preguntas. ¿Y cuál es la otra partícula? Entonces dice, es la siguiente ecuación. Añadimos la siguiente ecuación. Y de t es lambda de t, que es 4 veces por numpy.seno de t, pero esta se mueve multiplicada por coseno de t. Vamos a observar en cada uno de los puntos de tiempo para la gráfica, pero ahora vamos a poner los puntos y de i, que sería la función y de t para cada punto t de i, y en la gráfica vamos a añadir una línea adicional, plt.plot de los puntos ti versus los y de i. Vamos a ejecutar, y entonces ahora tenemos dos partículas moviéndose, y ya gráficamente podemos ver que las dos partículas se chocan en este tiempo. Entonces, más o menos chocan por alrededor de 1.2. Si corremos en este momento el experimento y esta línea es segundos, como se indicaba en el ejercicio, deberíamos comenzar a tomar fotos, a grabar a partir de 1.1 hasta aproximadamente 1.3 si queremos observar el fenómeno del choque de partículas. Pero hasta ahora no hemos realizado ningún método de búsqueda, solo hemos hecho las observaciones. Si nos piden en este momento determinar cuál sería el intervalo de búsqueda, algunos podríamos decir, podemos empezar en 1 y terminar en 1.4 y aplicar el método de la bisección aquí. Entonces, ahora que tengo esta fórmula aquí, puedo venir acá al problema y crear otra función. Vamos a llamarle f de t, donde también será una función lambda que tiene valor de t, que es nada más y nada menos que esta función menos esta función que estaba probando. Entonces aquí está escrito la función f de t que vamos a analizar.
Ahora, hay un detalle importante, en que en el método de la bisección nosotros íbamos a modificar los valores de A y los valores de B. Cada vez A y B se iban a acercar. Y A y B también lo utilizábamos para generar el vector de la gráfica. Entonces, para no afectar eso, vamos a decir que la gráfica empieza en un límite A y termina en un límite B. Para no perder esos datos, porque el método de la bisección los modifica, copiamos A en L de A y B en L de B. De esta manera, esto es para la gráfica y la parte de arriba corresponde al método de la bisección. Entonces, estos valores van a poderse modificar. ¿Cómo funcionaba el método de la bisección? Les pedí por favor que revisaran el video y que revisaran esa hoja, la página donde se procedía a hacer eso. Entonces yo ahora puedo copiar todo este bloque que está aquí, que es el método de la bisección, y puedo utilizarla acá en el bloque de procedimiento. Entonces se calcula aquí el tramo, que es el error máximo que puedo cometer. Calculo la mitad, los 3 puntos de f de A, f de B y f de C. En este caso cogí el lado izquierdo y me preocupa los signos que tengan estos de aquí. Si f de A y f de C tienen signos iguales, resultan positivos. Si tienen signos diferentes, cambia, resulta negativo, ¿no? Entonces, como estoy observando el lado izquierdo y si resultó negativo, significa que el lado izquierdo está bien, ahí todavía está la raíz, y el lado derecho no me sirve. Entonces, lo que yo modifico es B, reemplazándola por C, hago el intervalo más pequeño. Gráficamente es que si yo dividí este intervalo en la mitad, y aquí f de C me resultó positivo, y B, f de B también resultó positivo, esto es f de C, entonces este intervalo ya no me sirve. Entonces B pasa acá, dice esto ya no vale, entonces ahora B va a estar aquí. Dicho eso, regresamos al algoritmo y ahora lo enviamos a ejecutar. Me debe de decir dónde está la raíz. Está bien, pero no he dicho cuánto vale tolera. Si es verdad, me comí tolera en este momento, no lo he dicho. Y aquí viene también un criterio de cuánto pongo. Y las unidades estaban en segundos y yo tengo el acelerador de partículas que la cámara fotográfica toma 10 fotos en un segundo. Entonces yo eso tendría es un décimo de segundo como resolución de error. No voy a tener nada mejor que eso porque la cámara fotográfica, la cámara de video, no toma más allá de 10 fotos en un segundo. Pero como este es un laboratorio de investigación, lógicamente comienza a tener las cámaras más especializadas. Entonces hay una que me toma 100 fotos en un segundo. Caso contrario, tendría una de 1000 fotos por segundo y entonces esa sería la mejor observación que pudiese tener. Sería el caso de tolerancia. Dice, mira, tu algoritmo habla de f de x y cuando escribiste la función, escribiste f de t. Digo, bueno, no importa, si es solo el nombre de la función, a la función le pongo f de x y se corrigió el problema. La otra es venir acá a todo esto y encontrar cada vez que encontré f de x, ¿no? Cambiarlo por f de t. Entonces digo, a ver, ¿qué pasó? En el bloque de salida no he dicho que muestre el valor de c, que es el último valor de la función. Y tampoco aquí he dicho que muestre cuánto era el error, que era el valor último del tramo. Y ahora sí, donde se muestra el mensaje, me dice tu raíz, ahí vas a ver que se chocan en 1.18. Puede ser, no veo muy claro aquí en esta gráfica. Puedo comenzar a hacer zoom, ¿no? Tratando de ver dónde se chocan estos puntos. Y si sigo haciendo zoom, ustedes van a ver que está bastante cercano a 1.18 en la gráfica. Lógicamente, si el tramo es más grande que 0.06, el algoritmo sigue calculando, entonces podría tener una mayor precisión. Si quedaban a 100 fotos por segundo, digo, no, es que compré una mejor cámara, tengo 1000 fotogramas por segundo, y entonces si son 1000 fotogramas por segundo,
quedan 1.18665, ¿no? Y ahora el error está en el orden de 10 a la menos 4. Puedo añadirle también una línea que no sea horizontal, sino que sea vertical, y le voy a poner color magenta. Esta tenía que ir en la posición de C, que era el valor de la raíz. En esta línea, 0.8 y algo. Entonces digo, no, si es el valor de la raíz. Tiene toda la razón, ahí se está chocando. Siendo así, no era la única forma de trabajar sobre el problema, ¿no? Allá depende de cada estudiante. Porque yo empecé graficando la función x de t, que es en azul, y luego la función y de t, que es de color naranja. Pero el problema, ustedes se dan cuenta que no estaba ni en x ni en y. Estaba en f. Para la gráfica y sacaban la función f de i como f de t evaluado en cada t de i. Entonces ahora lo que hacían era repetir la instrucción de que querían una línea más, pero sobre la función f. F de t. Sí, f de t la cambiamos por f de x para no modificar el algoritmo. Y entonces aquí probamos y ahí salía la tercera línea. Y si se dan cuenta, la resta de la una con la otra pasa en este momento en cruce por cero, que es lo que hace el algoritmo de la bisección. Es el cruce por cero, la diferencia de las dos funciones. Pero este cruce por cero, interpretado en el problema, me indica también cuándo se chocaron las dos partículas. Y esas son las varias interpretaciones en el examen. El mensaje, a lo que hago zoom me sale que no pasa por la intersección. ¿Eso es el error? Sí, así es. Ese es el error de aproximación. El estudiante lo que ha hecho aquí es dar clic en el zoom y sigue haciendo zoom. Digo, sí, sí pasa, pero si sigo haciendo más zoom, en algún punto digo que, y si aumento mi resolución, digo, le pasa raspando, ¿no? Pero ya ahí depende de hasta cuándo usted quiera hacer trabajar al computador. Entonces, la precisión, el error, la tolerancia es la que tratamos nosotros de visualizar en el parámetro de tolera. Tolera era 0.001. Es correcto, eso es el error, controlado por la variable tolera. Entonces, está bien este ejercicio, pero alguien puede tener una idea diferente de considerar qué mismo es el valor que vamos a usar como la mitad, el próximo valor de búsqueda. Aquí habíamos decidido de que en el método de la bisección siempre iba a ser el intervalo la mitad. Y si sabes que la mitad es ineficiente, quiero otra opción. Y entonces aquí aplicamos otro concepto. El concepto que vamos a aplicar aquí es el de la posición falsa. En la posición falsa decíamos que ya no quiero trabajar con el valor de la mitad, sino que quiero tener una mejor aproximación teniendo una idea de dónde va a suceder el corte. Entonces usted dice, a ver, si yo empiezo de aquí a la mitad entre 1 y 2 es 1.5, mi próximo cálculo va a ser aquí. Pero si yo en vez de eso cojo una regla y uno el punto B, F de B y A, F de A, que está aquí, entonces si yo aproximo esta curva por esta recta, entonces aquí obtengo el valor de C, ¿no? Ya no es exactamente la mitad. Y el valor de C estaría idealmente más cerca de la raíz que lo que está sucediendo con el método de la bisección. Está bien la idea, pero ahora ¿cómo la aplico? Entonces lo único que hay que aprender aquí es a proyectar dónde cae C en la próxima iteración. Entonces para eso utilizamos esta gráfica de aquí, que ya no se mueve, y definimos A, B y C, F de A, F de B y F de C. Y planteamos el ejercicio. Observe que en el lado izquierdo hay un triángulo formado por los puntos A, C y F de A, que tiene la misma pendiente que el triángulo formado por C, B y F de B. Entonces son triángulos semejantes. Digo, delta Y sobre delta X debería ser igual a delta Y sobre delta X. Entonces aparece esta fórmula de aquí abajo. Se dice F de A, que es la altura de este triángulo, que por cierto es negativa, debe de tener la misma relación al dividir C menos A este tramo, debe de ser igual, debe tener la misma relación que f de b sobre b menos c. Pero hay un problema.
¿Cuál? En que tienen signos diferentes. Si acá es positivo, este es negativo. Ok, corregimos eso con un menos aquí. Ese menos se sugiere meterlo dentro de la expresión de la derecha, principalmente abajo. Entonces b menos c se convierte en c menos b. Y ahí sí queda de tarea ponerse a jugar con la fórmula, porque nos queda es esto. Hay un truco para llegar ahí, es que la forma de la expresión presentada para C se usa para comparar el método de la secante y se obtiene sumando y restando B y reagrupándolo. Ese es el lema de posición falsa. Estamos cambiando cómo encontramos el valor de C. Ahora, ¿cómo controlo las iteraciones? Las iteraciones se van a controlar considerando aquí cuál es el tramo que se mueve. Si usted se da cuenta, en la gráfica animada solo se mueve un lado de la gráfica. El lado B en este ejercicio queda como fijo. Entonces, ¿cómo sé si me estoy acercando a la raíz? Entonces, la observación ahora se hace no sobre los valores B menos A, sino sobre cuál es el tramo que se redujo. Entonces, se observa que la reducción del tramo de un punto y otro, el lado que se está moviendo, cada vez se hace más pequeño, los pasitos son más chiquitos. Entonces, habría dos formas de observar los tramos. La una, si se va reduciendo aquí el tramo como de A menos C, o mejor dicho, C menos A, si es que queremos mantener el valor positivo. Y si la fusión fuese decreciente, podría ser, por ejemplo, al revés. Podríamos tratar de determinar dónde va el próximo punto C. Eso implica de que en el algoritmo debemos observar qué lado realmente es el que se está reduciendo. Entonces, aprovechando que ya está hecho el ejercicio acá, voy a hacer un truco que es archivo, guardar como, y ahora le pongo aquí partícula plano, posición PS falsa. Entonces ahora tengo otro archivo. ¿En qué cambia mi problema? En que ya no uso la bisección, sino que ahora voy a utilizar el algoritmo de la posición falsa, que usted vio el video, va a chequear todito lo que se dice aquí, por qué va cada cosa, ¿no? Vamos a saltarnos un momento esa parte, vamos copiándolo. Vengo acá donde estaba el algoritmo, vengo al procedimiento y ahora pego el algoritmo. Voy a quitar esta tabla porque no quiero que saque la tabla todavía, le voy a quitar el append de la tabla. Entonces, este es el algoritmo de posición falsa. Le voy a poner aquí una etiqueta para que no se me vayan a confundir las páginas. Bien, veamos, el algoritmo de la posición falsa hace esto. Primero se preocupa del tramo. Sí, ya sabemos que el tramo inicial, cuánto es el error al empezar, no lo sé. Digo, bueno, pues lo puedo tomar como el tamaño del intervalo. Entonces, el intervalo es B menos A, entonces digo, este va a ser mi error inicial. Calculo f de A, calculo f de B, y tengo que repetir las operaciones tantas veces sean necesarias hasta que el tramo sea más pequeño de lo que tolera. Y ahora el cambio está en calcular C. Entonces C es igual a B menos f de B por A menos B dividido para f de A menos f de B. ¿Y cuánto vale f de C? F de C es C evaluado en la función f de x. Y ahora me preocupa el cambio de signo. Entonces yo analizo aquí también un solo intervalo, el intervalo de A y C. Un solo subintervalo me indica cómo tengo que cambiar. Sabiendo de que si entre A y C el resultado de la multiplicación de los signos me dio positivo, menos por menos me dio más por más me dio más, entonces digo, ahí se mueve A, entonces digo A cambia a C. Y el tramo que vamos a usar ahora como error es la diferencia de C menos A, un valor absoluto para que no me importe el signo. Estas son las dos líneas que utilizamos cuando se mueve el lado A. Pero si no fuese ese el caso, se mueve el lado B. Entonces aquí decimos B vale C, no repetimos A es igual a A. El tramo será la diferencia de B menos C. El cambio de signo determina cuál es el lado que se mueve. Hay un detalle aquí que es avanzar un poco más en el algoritmo, es que f de A y f de B, creo que lo había mencionado en la clase anterior, no había que volverlo a calcular, ¿no? Porque ya estaba calculado al inicio y mostré también que el ejercicio manual, estamos en la iteración 1, si se calcula f de A, se calcula f de B y f de C. Pero para la siguiente iteración, las fórmulas ya fueron ejecutadas en ese punto. Entonces solo se copiaban los datos. Entonces aquí copiaba f de A, f de B, ya tenían los valores resultados de la iteración anterior. Y entonces esas son las líneas que están aquí. F de A toma el valor de f de C porque A tomó el valor de C.
y f de b toma el valor de f de c porque b tomó el valor de c. Entonces, cuando se da la vuelta en este lazo, ¿no?, lo que hacemos es evaluar nuevamente solamente f de c. Ya f de a y f de b lo que hacen es sustituir las operaciones. Ojo, esto no es prioritario en este momento. ¿A qué me refiero? A que si usted está haciendo el algoritmo y para cada vuelta usted calcula f de a y f de b, yo no me voy a resentir porque no estoy viendo un curso netamente de programación. En un curso de programación sí le digo, optimice el algoritmo, haga que las operaciones sean más óptimas, los lazos tengan menos operaciones y todo ese asunto. En este momento mi preocupación es que el algoritmo haga lo que usted hace a mano, ¿no? Entonces, si a usted le queda un poquito diferente y aquí me puso que B es igual a B y que acá A se quedó en el mismo valor, yo no tengo ningún inconveniente. En las próximas revisiones usted mismo se da cuenta que eso está de más y lo va a proceder a corregir. Y lo otro que notamos es que el algoritmo tiene muchas cosas en común con los anteriores. Entonces, poco a poco vamos a ir notando que hay un patrón de procedimientos que son muy frecuentes y usted va a notar que un algoritmo se parece a otro. Eso con respecto a lo que hace el algoritmo de la posición falsa, ¿no? Igual sigue chequeando tramo, igual sigue reduciendo los valores de A y B. Motivo porque para la gráfica utilizamos no A y B, sino otra variable. Yo en este momento le he puesto L de A y L de B. Si no pasa nada, no hay nada más que corregir, el algoritmo debería darme la misma respuesta. Entonces, se dan cuenta, salieron las mismas gráficas, pero ahora sí voy a poder comparar las diferencias entre algoritmos. Recordemos que el algoritmo de acá, el que estoy marcando en este momento, era el algoritmo de la bisección. Y el algoritmo que acaba de salir aquí, la respuesta, es el algoritmo de la posición falsa. Entonces vemos los dígitos, sale 1, perfecto, 18, 18, 6, 6, y aquí comienzan los problemitas, ¿no? Usted dice aquí tiene 5 y aquí tiene 4. Sí, pero este 5 es casi 5 porque 4, 9 es casi 5 si es que redondea. Usted dice, bueno, es que todo dependía de la tolerancia. Entonces la tolerancia indica que aquí usted tiene todos estos números diferentes porque estamos aplicando diferentes métodos. ¿Sale la misma raíz? Sí, estamos buscando la misma raíz, pero tenemos errores diferentes. ¿Cuál es mejor? Vamos a ver aquí. 0.000, aquí tenemos el orden de 10 a la menos 4. 0.07 es 7 por 10 a la menos 4 y este tiene un error de 9 por 10 a la menos 5. Entonces dicen, bueno, este es más preciso. Bueno, sí, lo que pasa es que como los cortes cada vez son más grandes o las aproximaciones se van haciendo chiquitas más rápido, entonces en el de aquí, ¿no?, yo tenía que partir esto en 2, me quedaba aquí 3, 5 y aún estaba en el orden de 10 a la menos 4. Mientras que aquí ya directamente con una iteración adicional tengo orden de 10 a la menos 5. Entonces valdría la pena comparar el lado izquierdo y el lado derecho. En nuestra izquierda tenemos bisección y en nuestra derecha tenemos posición falsa. Los dos hacen lo mismo como hemos visto. ¿Qué podemos comparar? El número de veces que pasa por el lazo. Entonces voy a decir aquí que voy a poner una variable que se llama cuenta, que empieza en 0, y cada vez que pasa por el lazo, ahora pongo cuenta es igual a cuenta más 1, y entonces aquí en el bloque de salida pongo print mostrado como cuenta, y repito lo mismo en la parte derecha que es posición falsa. Ahora le digo aquí cuántas veces has hecho el lazo, le digo aquí era cuenta igual a 0, acá al final del lazo pongo cuenta es igual a cuenta más 1. ¿Para qué hago esto? Tan solo para comprobar cuántas veces se hace cada operación. Aquí dice que posición falsa lo hizo 5 veces, mientras que bisección lo ha hecho 11 veces. Entonces, si usted tuviese que hacer las iteraciones a mano con la calculadora antigua y sentarse a hacer el ejercicio, ¿cuál preferiría hacer? Solo contando los lazos. También se puede medir el tiempo de computadora, el número de flip-flops, y etcétera, etcétera. Este parámetro es más que suficiente para ver la diferencia entre un método y otro. Se puede decir, observo que con tan solo 5 iteraciones obtengo un error del orden de 10 a la menos 5, mientras que en la bisección con 11 iteraciones llego a tener un error de 10 a la menos 4.
Conclusión, más rápido llego a la raíz con el método de posición falsa. La parte de desarrollo de papel y lápiz se encuentra publicada como parte de la solución propuesta. Cada iteración consiste en utilizar el intervalo de búsqueda, evaluar la función en el punto A de la izquierda, evaluar la función en el punto B de la derecha, determinar el nuevo valor del punto C en base al concepto de la posición falsa, evaluar el valor de la función en el punto C y revisar los signos con respecto a f de A y f de B. Si encuentra que los signos son iguales, por ejemplo en el lado izquierdo, ese tramo habría que descartarlo moviendo el valor de A con el nuevo valor de C. El error se determina calculando el tramo que se ha movido. Se utiliza el valor absoluto para que el signo del tramo hacia izquierda o derecha no afecte la observación. En los ejercicios hay que realizar por lo menos 3 iteraciones a menos que se indiquen que sean más. Se repiten las operaciones y se pueden resumir en una pequeña tabla. Para revisar en más detalle se encuentran publicados los pasos en la página de la solución propuesta del ejercicio. Hemos presentado la solución propuesta para el ejercicio del movimiento de partícula en el plano, desde la perspectiva de que son dos partículas para separar las trayectorias en cada eje y utilizar como variable independiente la variable t. Utilizamos dos métodos, el método de la bisección y el método de la posición falsa, comparando sus resultados y la cantidad de trabajo por medio del parámetro de conteo del número de iteraciones que hay que hacer en cada ejercicio. Este ejercicio nos ha servido para repasar el método de la bisección y mostrar cómo usar el método de la posición falsa, comparando resultados entre sí. Gracias.